Semana 10, filosofía, el tema es epistemología. Tal vez te preguntes por qué el tema ha durado como 35 a 40 segundos. Bueno, hoy en día tenemos el conocimiento y la tecnología para manipular nuestro cerebro. Es decir, es como que nuestro cuerpo, el cerebro parte del cuerpo, ¿no? Pasa a ser dominado, controlado por la mente, como si fuera algo distinto al cuerpo. Eh, sí, tenemos la tecnología. Recuerda que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Las conexiones primitivas básicas, ¿ya? Conexiones sinápticas básicas que tiene el cerebro provienen del sistema límbico, es para sobrevivir. Está cableado, en términos un poco más coloquiales, cableado para sobrevivir. El buscar hacer ciencia, hacer teorías científicas, es más un producto social. Bien. Claro que tiene una base, la base es la curiosidad, ¿no? Una emoción que es que es un producto biológico, ¿no? Las emociones tienen base biológica, tú sabes, está en el ADN, es parte del diseño básico del ser humano. Bueno, pero ¿a qué viene eso? Es para decirte que el conocimiento que nos da poder en pleno siglo XXI, recuerda que eso nace con Francis Bacon, estamos hablando del siglo XVII, hace posible que nosotros empecemos a dirigir o redirigir la evolución humana. Que ya sabemos que los sentidos y la razón suelen ser engañosas, ¿no? Ya la psicología lo ha demostrado, las neurociencias, ¿no? La suscriben, pero tenemos el conocimiento para superar esos óbices cuando hacemos ciencia. Bueno, ¿qué tiene que ver con la música? Sabemos que nuestro cerebro, cuando estamos pensando, ¿ya? Estamos desarrollando estas facultades psíquicas como la atención, la concentración, etcétera, genera, aparte de otras reacciones bioquímicas al interior, aparte de calor, genera determinado tipo de ondas, ¿ya? Y la música va relacionada a estas ondas, ¿no? Puedes encontrar bastante información sobre las ondas alfa, beta, ¿no? Claro, eso desde la perspectiva neurocientífica. Pero encuentras también, en términos coloquiales, música para dormir, música para concentrarse, ¿verdad? Música para relajarse. Eso tiene que ver con la manipulación de estas ondas cerebrales. Pero en fin, ya, eso es solamente una pincelada del por qué se hace. Todo tiene un porqué. Eh, Epistemología, filosofía de la ciencia, en términos básicos, generales. Eso parece Zeus, ¿no? Claro, un trueno, ya. Etimología. Procede de dos voces griegas la palabra epistemología. Episteme, ciencia, y logos, teoría, tratado, estudio. Oído a lo siguiente. Mira, la siguiente recomendación. Muchos estudiantes no le encuentran sentido a un tema, a un curso, o a una disciplina científica o a la filosofía, cuando ésta es confusa, cuando ésta suele ser contradictoria, ¿ya? Entonces se genera angustia que lleva pues al joven estudiante bueno, también a algunos profesionales, ¿no? A desechar la inclinación de seguir hurgando en determinado tema. ¿A qué viene esto? Resulta que, más que nada en filosofía, hay muchas explicaciones, muchos enfoques de lo que es epistemología. Y te van a confundir. Estoy seguro que tú estás hurgando en internet, ¿verdad? Tratando de nutrir un poco más la información. Y encontrar, por ejemplo, hay una página argentina y porque en Inglaterra y parte de España consideran que, claro, es el enfoque en el cual consideran que la epistemología estudia el conocimiento.
no la ciencia, sino el conocimiento en términos generales. O sea, para ellos no hay nociología, no, no, no. Con epistemología abordan el problema del conocimiento y también el problema del conocimiento especializado como es el conocimiento científico o la ciencia. Ya, entonces, cuando encuentres esta, esta confrontación de teorías y no le encuentres sentido, lo que te puedo recomendar es, bueno, en este caso, por cuestiones de examen, sigue la, eh, el boletín, ¿no? Lo que se te da, ¿ya? Y ese tiene que ser tu criterio para establecer qué es correcto y qué es incorrecto. Bien, y así pues no generes esta angustia que te podría llevar a detestar determinada disciplina, sea filosófica o científica. Bien, bueno, en la ciencia también hay contradicciones, dicho sea de paso. Sí, la definición de ciencia empieza a buscar un diccionario especializado, un diccionario científico, y vas a encontrar como 4 o 5 definiciones de ciencia. Por ejemplo, Mario Bunge nos habla de la decatupla, cuando una disciplina es propiamente científica, cuando cumple 5 requisitos. Ojo, y eso él lo ha reducido porque antes él planteaba 12, ¿no? 12 características que tiene que tener o propiedades o requisitos que tiene que cumplir una disciplina para ser considerada científica. ¿Mm? Y hay otros, ¿no? Bertrand Russell, Popper, etcétera, etcétera. Ya, pero en ese caso no ahondemos más, tú céntrate en tu texto. Bien. Epistemología, teoría de la ciencia. Definición. La epistemología es la disciplina filosófica que va a estudiar la ciencia, sí, pero ¿qué de la ciencia? La fundamentación de la ciencia. Bien. A ver, los científicos no estudian la fundamentación de lo que hacen, simplemente hacen. Porque si empiezan a hurgar teóricamente los fundamentos, los presupuestos de su actividad, ya harían epistemología, no hacen ciencia. Eh, por ejemplo, si un científico empieza, ya, un geómetra empieza a hurgar el fundamento de su disciplina, como los axiomas, de dónde proceden los axiomas, va a ser filosofía. No, no, los científicos tienen que partir de algo ya establecido, ¿no? Haciendo la analogía, ¿no? Les decía a otros jóvenes, ya, imagínate el científico como el jugador de fútbol, en términos deportivos, el jugador de fútbol. Y el entrenador, el, sería claro, el epistemólogo. Pero hay un detalle. El entrenador le dice al científico cómo tiene que jugar, ¿verdad? Ya, en el caso de la filosofía no recomendamos, no damos recetas. Sugerimos, sugerimos, damos nuestra perspectiva, pero de ninguna manera direccionamos un proyecto de investigación. Ya, no se hace eso. Si alguien tiene las pretensiones, ya bueno, pues míralo con sospecha, ¿no? Pero en fin, entonces, el que estudia el fundamento de la ciencia es el epistemólogo, no el científico. Él hace. Tienes que partir de un supuesto básico, que es que sí se puede conocer, que la teoría científica refleja la realidad, que la ley está, entre comillas, ya, refleja o describe una regularidad en la naturaleza, tal como es, ¿no? Ya, claro, eso podría decirse que es creencia o fe, y la respuesta es sí. O sea que el hombre de ciencia también es un hombre de fe. La respuesta es sí, también como el hombre de la filosofía, porque llega un momento en el cual ya no podemos seguir hurgando. Ahí vienen las limitaciones del lenguaje, las limitaciones del lenguaje que pretenden describir o con las cuales pretendemos describir el mundo, ¿no? Pero ya, a otro tema, ya. La cosa es que hay limitaciones. Sigamos, entonces estudia el fundamento de la ciencia, sí, la estructura de la ciencia, claro, cómo está organizada, cuál es la ciencia, cómo está clasificada, qué funciones cumple, su método, cómo se estructura el método, etcétera, etcétera. Bien, las teorías científicas, ¿ya? Aunque no lo creas, hay teorías que eran científicas, pero después se descubrieron que no lo eran, eran falsas.
El clásico ejemplo, ¿no? De la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo II. Se enseñaba en las universidades incluso. Claro, en un inicio las universidades recién formadas, ¿no? En el siglo X, la de Milán, por ejemplo. Ahí se enseñaba eso. Pero hoy día sabemos que eso no es una teoría científica. Igual pasaba con la teoría del flogisto, hasta que llega Lavoisier y hace su teoría de la combustión. Y no existe ese tal flogisto, ¿ya? Pero el flogisto era tratado como una teoría científica. Entonces hay que tener cuidado con esto en las teorías, ¿no? En eso sí la filosofía ayuda bastante. Ahora, incluso los criterios para solucionar una teoría, ¿ya? Los da un filósofo, Guillermo de Ockham, ¿no? Eso se utiliza cuando tienes dos teorías que explican el mismo fenómeno. ¿Cuál teoría vas a elegir? Y Guillermo de Ockham te dice, ¿no? Esto se llama principio de economía o navaja de Ockham. Y te dicen que debes de elegir aquella que sea simple, aquella de manera sencilla, simple, te explique el fenómeno, no la más difícil, ¿ya? Bueno, eh, también el método científico, ¿no? Pues un filósofo sabe serio, claro, hay filósofos serios y otros, bueno, pues ya, hay de todo en la viña del Señor, dicen, ¿no? Ya bueno, eh, el método científico no es una receta. Si fuese así, ya tendríamos teorías que expliquen, pues, los diversos fenómenos que hay en el universo. Hoy sabemos, por ejemplo, que no hubo un Big Bang. Hay una teoría que nos habla de múltiples Big Bang. No porque lo diga Mario Bunge propiamente, porque esa postura sale de los astrofísicos ingleses, ¿no? Y también los norteamericanos, las últimas investigaciones, que no hay una separación entre espacio y tiempo. Es una unidad. El espacio y el tiempo es una unidad, por ejemplo. Entonces, el método que se te va a presentar aquí es solamente no es una camisa de fuerza, no, es simplemente son pasos generales que encontramos en cada actividad de investigación que realizan los científicos. Nada más, o sea, le decimos, mira, ustedes, señores científicos, en cada investigación ustedes hacen 4 pasos, porque entre método y cada ciencia es diferente. Ya te daré algunos ejemplos más adelante. Bueno, las condiciones de validez, otros dirían de verdad del conocimiento científico. ¿Bajo qué condiciones es verdadero un conocimiento? Bueno, claro, esto tiene que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento como la teoría geocéntrica bajo un determinado contexto socioeconómico, cultural, era verdadera o válida. La gente no se cuestionaba eso. Tampoco, pues, hasta antes de Newton, ¿ya? La gente no se cuestionaba o hurgaba sobre la gravedad. Para ellos, los objetos caían porque tenían miedo u horror al vacío, ¿no? Es lo que sostuvo Aristóteles. Y la gente creía eso y hacía su vida en base a a esos supuestos que eran parte de su sentido común. Nuestro sentido común como personas modernas es diferente al sentido común de las personas del medioevo, de la época antigua. Bien, ahora, eh, hoy sabemos que la comunidad científica, ¿no? Bueno, ¿cómo tienes contacto con la comunidad científica? Comunidad científica es como cuando, por ejemplo, tú asistes a un congreso mundial y en la mesa de invitados se dan las ponencias principales, ¿no? Ya, y luego de la ponencia, ¿no? Hay preguntas y respuestas y luego, pues, hay una tertulia terminada la jornada, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a conocer, pues, a personas dedicadas, especializadas a un tema. Esa es la comunidad científica. En los congresos, claro, y cuando se presentan dos posturas científicas o dos regularidades o muestran simplemente una investigación en las cuales se señala una anormalidad, es la comunidad científica en última instancia la que, digámoslo así, acepta o rechaza una postura o una investigación. Ya, esa es la comunidad científica, ¿no? Los famosos congresos mundiales, y son gente muy sencilla, te puedo afirmar, ¿no? Son gente muy interesante, ¿no? Bueno, no, no toques tu computadora. Es un efecto de sonido. Ya de repente estabas un poco distante de tu computadora y piensas que
ya el teclado empieza a tener un cortocircuito, ¿no? Cosa por ahí. No, 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 es un efecto, es un efecto. Es para llamar tu atención, claro. ¿Qué tenemos? Tenemos la definición de lo que es ciencia y conocimiento científico. A ver, te explico. ¿Qué es la epistemología? Sintetizando ya, la epistemología es la disciplina filosófica que estudia la ciencia, ¿no? Ya ahí tenemos fundamento, estructura, el método, etcétera, etcétera. Ya, la ciencia. Muy bien, ¿qué cosa es ciencia? Como te dije, hay varias definiciones de ciencia. En este caso, tú tienes que apoyarte en la que te damos. ¿Pero por qué? Porque en base a eso te vienen las preguntas del examen. Así de sencillo, ¿ya? Pero eso significa que puede haber otras posturas. No significa que pueda haber, existen otras posturas, ¿ya? Bueno, ¿qué es la ciencia? Un conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática acerca de una parte del universo. Lo que te está diciendo es que la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos. Parece redundante, ¿no? La ciencia es un conjunto de conocimientos científicos. ¿Qué cosa es un conocimiento científico? Y diremos, es aquella representación del objeto o de la realidad, ¿no? Que obtenemos a través del método científico. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento ordinario de la gente común y corriente y la de los hombres que hacen ciencia? ¿Ya? Ojo, acá hay que ser muy fino, muy fina al hilar, hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Hay personas que estudian en la universidad, tienen su grado, hasta maestría y doctorado, pero su actividad no necesariamente es la de hacer ciencia. El científico o la científica es la persona que está haciendo experimentos, está haciendo investigación. Tú terminas la universidad y puedes estudiar doctorado, maestría y tener los títulos, pero te dedicas solamente, qué sé yo, ¿no? A trabajar como burócrata, por ejemplo, en SUNAT. Ya estudiaste economía, está trabajando en SUNAT. ¿Tú crees que en SUNAT están haciendo investigación científica? Para nada, ¿no es cierto? Claro, otros tenderán solamente a repetir, ¿no? Y más repetir algunas veces lo hacen. Ya bueno, en fin. Ya, entonces, no confundas, cuando hablo de conocimiento ordinario, general, estoy haciendo alusión a ese grupo de personas que no hace investigación científica. ¿Ya? Tengo la esperanza que tú sí hagas investigación científica. Y por tanto, tu mirada sobre el mundo es totalmente diferente. Te haces más comprensiva, más comprensivo, más tolerante, ¿no? Te haces, encuentras problemas donde otros no encuentran problemas. Trata de explicar cosas que para otros les parece algo tonto. Por ejemplo, ¿no? Te repito el argumento. Newton, la gravedad ya existía desde mucho más antes, ¿no? Es una propiedad de los cuerpos. A mayor masa, mayor gravedad. El problema de la gravedad no surge con Newton. Newton explica ese fenómeno, ¿ya? Claro, eso de que le cae la manzana también es un mito, ¿no? Bueno, ya el conocimiento científico. ¿Cuál es la diferencia entre el ordinario y el conocimiento científico? El conocimiento ordinario y el conocimiento científico. Bueno, es que el conocimiento científico se obtiene a través de un método y el ordinario no. Muy bien. Ya, se obtiene a través de un método, ya, pero el conocimiento científico, aparte de eso, tiene otras características, sí. Es objetivo, ya, esto es un supuesto. El hombre que hace ciencia, la mujer que hace ciencia, tiene que asumir que lo que está viendo, este fenómeno de la naturaleza, lo puede plasmar en su teoría, sin que sus prejuicios culturales, ¿no? O sus gustos o preferencias, su subjetividad, decimos en filosofía, interfiera. ¿Me entiendes? O sea, describe el objeto como es, no como te parece. Cuando tú dices lo que te parece el objeto, a eso le llamamos subjetividad, ¿ya? Ahora, hay todo un problema con la objetividad, dicho ese paso, pero tú como científica y científico tienes que asumir que sí es objetiva la ciencia. Describe los objetos como es. Bueno, el filósofo ahí tiene, ten cuidado, mira, que recuerda, configuramos el mundo de acuerdo a la estructura peculiar o particular que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Vemos colores porque tenemos dos tipos de fotorreceptores en el ojo, ¿no es cierto? Conos y bastones. Y por eso vemos colores. Vemos en el día con ciertas limitaciones en la noche. Ahora, si tuviésemos como los perros solamente los fotorreceptores
bastones y no conos, si solamente nosotros tuviéramos bastones, veríamos todo de color gris. Claro, todo de color gris, ¿no? O plomo, ¿no? Matices de plomo gris. Entonces, claro, ese es un poquito de Kant, ¿no? Entonces, ya el filósofo empieza a cuestionar, pero las personas que hacen ciencia tienen que asumir que el conocimiento que tienen es objetivo. No solo objetivo. Ah, pero hay argumentos para decir que es objetivo. ¿Que cuáles son esos argumentos? El resultado. El resultado. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 produce la enfermedad llamada COVID-19. Esa es una descripción objetiva, ¿no? O que la, esta bacteria, el Escherichia coli, ¿no? Produce el cólera, por ejemplo. Ya, claro, ese es objetividad, ¿no? Ya bueno, avancemos. Bueno, te decía, no, metódica porque sigue una secuencia de reglas, pasos, claro, es un procedimiento. Es racional porque, claro, al igual que la filosofía, presenta los conceptos que agrupados forman juicios u oraciones que se llaman proposiciones y agrupadas las proposiciones, ¿qué cosas forman? Razonamientos, ¿ya? De manera coherente y sistemática. Utilizamos, claro, expresamos la racionalidad a través de nuestro lenguaje. ¿Para qué? Para argumentar el por qué nuestra teoría es correcta o es válida, ¿no? Eso también lo hace el filósofo, en eso se parecen. En realidad, filósofos y científicos se parecen, pero a lo largo de la historia van diferenciándose. ¿Por qué? Porque hay quienes se han quedado en la simple especulación, nada más, simple especulación, ¿no? Y bueno, ya en otro momento haremos una crítica a ello. El conocimiento científico es fundamentado, es decir, está basado en pruebas, en demostraciones. Claro, tú podrías preguntar, profesor, y la astrología, no astronomía, astrología, ¿es un conocimiento científico? Yo he escuchado ahí estos hombres, no, no es conocimiento científico. ¿Sabes por qué no es conocimiento científico? Porque sus presupuestos no están basados en pruebas, en demostraciones, no se pueden verificar. Que hay una carta astral que decide tu destino. Eso no existe. O mejor dicho, sí existe, pero no explica nada, no se puede demostrar. Juegan bastante con la psicología del ser humano. Por ejemplo, para que veas, ¿no? La catástrofe de la aplicación de sus cartas astrales. Dijeron durante, bueno, yo lo escuché a dos, ¿no? Pero me dicen que son más, astrólogos usando su carta astral. Ahora ya no se llaman astrólogos, ¿no? Se llaman, ¿cómo le llaman? Eh, Tienen un nombre. Han cambiado. En San Marcos están también, ¿no? Em, cosmobiólogo, creo que le dicen, ¿no? Astrobiólogos, algo así, no recuerdo bien. Ya, bueno, el punto es que, hecho concreto, ¿ah? Predijeron que una señora había ganado la presidencia, ¿no? En la elección anterior y estas elecciones. Y había perdido, ¿no? Había perdido. Y todos lo aseveraban, ¿no? Claro, esos señores, ¿no? Especialistas con sus cartas astrales y la lectura del tarot y la lectura y la mando, la quiromancia, la cartomancia y tantas mancias que tienen ellos. Ya, pero eso no se puede demostrar, ¿no? No es efectivo tampoco por el resultado, ¿no? Si eso fuese así, ellos ya hubiesen descifrado, pues, el número de la tinca y serían millonarios, ¿no es cierto? Es imposible, pues, hasta ahora ningún astrólogo con sus cartas astrales ha podido dar con el número de la lotería o de la tinca o cosa por el estilo. Claro, son gente que vive de la ignorancia de otros. Otra característica del conocimiento científico es ser regional. Acá sí se diferencia de la filosofía. La filosofía es un conocimiento que pretende conocer, bueno, es redundante, pero pretende saber sobre la totalidad del universo, del mundo, del cosmos. En cambio, la ciencia no. La ciencia se especializa en estudiar una partecita de la realidad, ¿no? Si tienes inquietudes o curiosidad por saber cómo son los seres
vivos, la estructura, etcétera, bueno, estudiarías biología, ¿no? Claro, y si tienes habilidades para los números, si haces experimentos mentales, ¿no? Claro, matemática o ingeniería de repente. Es un área la realidad, pero no todo, pues no todo. El único que tiene esas pretensiones es el filósofo. Ojo, el filósofo, no aquel que estudia o tiene grado de bachiller en filosofía en la universidad. No, no, están en otra cosa muchos de ellos. Aunque sí hay personas interesantes, debo admitir, ¿no? Profesores muy interesantes. Ya bueno, entonces, epistemología, estudio de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Un conjunto de conocimientos científicos. ¿Qué es un conocimiento científico? Es aquel que obtenemos a través del método científico. ¿Estamos? Bueno, avancemos. Ese es de la ranita feliz, creo que es, ¿no? ¿No? Tratando de utilizar pues este conocimiento de neurociencia, ¿no? Y hacer estas presentaciones, ¿no? Me ha llevado incluso, y te lo digo a ti, ¿no? Eh, a tener que aprender a ser editor de audio y manejar programas eh, profesionales de audio, no los básicos, porque los básicos fueron superados. ¿Eso qué quiere decir? La curiosidad te lleva por muchos caminos y una de ellas es ser autodidacta, ¿ya? Tienes que aprender, ¿ya? Tienes que aprender a aprender, es lo que llaman algunos educandos. Al final te voy a dar una serie de links que te van a motivar a seguir hurgando la ciencia y también la tecnología. Clasificación de la ciencia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se clasifican las ciencias? Vamos a tener por el objeto de estudio y por la función. Las ciencias, que es este conjunto de conocimientos. ¿Cómo las agrupamos? Las agrupamos en dos grandes conjuntos. La primera es, la primera clasificación es de acuerdo al objeto de estudio, ¿ya? Y la otra es de acuerdo al papel que cumple. A ver, en el objeto de estudio tenemos las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las formales son la matemática y la lógica. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio son abstracciones. El número uno, número dos, no la ves caminando por la calle, ¿no es cierto? No, para nada. Pero lo puedes escribir en la pizarra. Alguien podría decir, no, hay que tener cuidado. Eso no son los números, son los numerales. O sea, la representación del número. ¿Ya? Sí, son representaciones nada más. Es como, mira, acá en la imagen ves el ADN. ¿Este es el ADN? No, es la representación del ADN. No es lo mismo que el ADN, aquello que está en el núcleo de tu célula cuando está a punto de dividirse, ¿no? Los cromosomas, claro. El ADN no es más que, o mejor dicho, el cromosoma no es más que un ADN enrollándose cuando la célula está a punto de separarse, ¿no? O reproducirse, dirían otros. Bueno, en fin, ya lo sabes por biología. Ya, entonces, tenemos por el objeto de estudio. Si el objeto de estudio es abstracto, es algo que no se puede tocar, solamente implica procesos mentales, entonces le llamamos ciencias formales. Ahí está la lógica y la matemática. Pero si el objeto de estudio es algo que se puede tocar, algo que se puede percibir por los sentidos, gusto, tacto, olfato, etcétera, o por la extensión de nuestros sentidos. ¿Cómo que extensión de nuestros sentidos? Claro, los seres humanos hemos creado prótesis para conocer la realidad. No podemos ver, por ejemplo, una bacteria a simple vista. ¿Qué hemos creado? Una extensión de la visión, el microscopio. No podemos ver, pues, el planeta, a ver, el planeta Marte a simple vista. ¿Qué hemos inventado? El telescopio. ¿No es cierto? Ya son prótesis, son extensiones, ¿no? Claro, extensiones humanas. Bueno, como te decía, las ciencias formales van a estudiar entidades ideales como los números, ¿no? Las figuras geométricas o los conceptos abstractos propios de la lógica, ¿no? Las proposiciones. Ya sabes, una suma de proposiciones nos da una conclusión. A todo eso le llamamos razonamiento, ¿no? Donde las proposiciones, las primeras proposiciones cambian a premisas, se llaman premisas, y la que se deduce, la última proposición, se llama conclusión. Todo eso se llama razonamiento. ¿Y a quién lo estudia? La lógica.
Eso es parte de las ciencias formales. El objeto de estudio es abstracto. Luego tienes las ciencias fácticas. Ya te dije, ¿no? Son aquellas que estudian entidades observables, aquello que se puede observar. O sea, aquello que se puede percibir, también podemos decir, ¿no? Por los sentidos. Gusto, tacto, olfato, etcétera, etcétera, ¿no? De manera directa e indirecta. Claro, tú preguntarás, profesor, pero el profe de psicología me ha dicho que la psicología estudia los fenómenos psíquicos y nosotros no podemos ver fenómenos psíquicos. Yo no estoy viendo la atención en una persona. Claro, lo que ves es la manifestación a través de la conducta, pero la atención no la ves, esos procesos bioquímicos en el cerebro no lo estamos viendo, ¿verdad? Pero de manera indirecta se manifiestan. En cambio, los números no, pero alguien decir, los estoy escribiendo. No, no, eso ya es otra cosa, es la representación. Claro, podemos problematizar todo eso, pero ya estamos haciendo ciencia ya. Porque hay otras clasificaciones, hay que admitir, hay otras clasificaciones donde nos hablan de este, ciencias mixtas, pero acá no están ciencias mixtas. Así es que quedémonos solamente con estas dos, ¿ya? Y ahora veamos de acuerdo a la función, una clasificación. Tienes las ciencias puras, aquellas que tienen el papel o rol de hacer teorías. Y luego tienes a las ciencias aplicadas, todo lo que son ingenierías o toda aquella ciencia que tiene una parte teórica, pero una parte también práctica. Por ejemplo, la educación tiene una parte teórica, pero es básicamente práctica, no hacer clase en el salón, por ejemplo, o a través de internet. A ver, las ciencias puras, ahí tenemos pues a la biología, la química, la física, matemática también está ahí. Las funciones que va a cumplir es la de describir, explicar y predecir, ¿no? Describir es señalar las características de un objeto, las propiedades de un objeto, las cualidades de un objeto. Claro, explicar significa señalar las características del objeto, ¿ya? Perdón, característica no, eso es describir. Señalar las causas, gracias por corregirme, señalar las causas que origina tal efecto, tal fenómeno, ¿no? Bueno, y la de predecir, que es anticiparnos a los hechos. Las ciencias aplicadas, bueno, con ellas buscamos generar o desarrollar tecnología. ¿Qué es la tecnología? No es más que el conocimiento teórico aplicado o el conocimiento teórico practicado, también se puede decir, ¿no? Las ciencias aplicadas se conocen también como ciencias prácticas, dicho sea de paso. No toques tu computador, es otro efecto de sonido, ¿no es cierto? El papá de repente escucha, piensa que hay un cortocircuito, ¿no? Se va a asustar. Ya bueno, le explicas, pues, un efecto de sonido para llamar tu atención. Funciones de la ciencia. Que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos a través de un método. Ya, muy bien. ¿Qué funciones cumple la ciencia en su conjunto? Y diremos, primero, busca describir los fenómenos. Ya te dije, describir es señalar las características, ya, enumerar, alguien podría decir, ¿no? Sus propiedades, sí, también podemos decir. Luego tenemos la explicación. Buscamos señalar las causas, el origen de algo. En la explicación buscamos responder la pregunta, el por qué. ¿Por qué caen los cuerpos? ¿No? ¿Por qué tenemos la estructura física o anatómica que tenemos? ¿Por qué los seres humanos se enamoran? ¿Por qué termina el enamoramiento? ¿Por qué termina? Ya sabemos, dura 2 años promedio, ¿no? Y te vas a ir enamorando de otro y de otra. Claro, ya sublimado le llamamos amistad, ¿no es cierto? Ya bueno, la explicación, sí, sobre las causas, ¿no? La predicción, anticiparnos a hechos futuros. Por ejemplo, no es magia, es ciencia. Si yo digo qué alumno ingresa, ¿es posible decir qué alumno ingresa? Por supuesto, con precisión. Acá hay un detalle. En las ciencias existe un margen de error mínimo, pero un margen de error, ¿no? Dependiendo de lo que se va
a predecir, pues el margen de error puede ser de un 5% o puede ser un 2%. ¿Ya? Sí, a favor o en contra, sí, un 2%. O sea, del 100% del todo hay un 2% que es el margen de error. ¿Ya? Pero no dice que las ciencias son exactas, profesor. Ah, buena pregunta, ¿no? Con las matemáticas en especial. Mira, ¿sabes qué? Te voy a enviar unas direcciones de videos serios, ¿ah? Ahí, los que están narrando, presentándote un problema, son, por ejemplo, hay uno que es Date un voltio, es un físico nuclear. Tiene doctorado en Suiza. Trabaja en uno de los grandes aceleradores. Ya muchos quisieran estar en estos aceleradores eh, de partículas, ¿ya? También hay claro, uno de matemáticas te va a explicar las limitaciones de la matemática, claro, basándose en claro, en lo que hemos llamado, en filosofía le llamamos, pues, el teorema de Gödel, llamado teorema de incompletitud, que está de trabajo de investigación no pasa de 20 hojas, ¿no? En la universidad hay profesores que te piden mínimo 100 hojas. O sea, ya uno no le dice nada, ¿no? Uno se ríe nomás, no sabe historia de la ciencia, pues, ¿no? Tienes que hacer muchas citas. Ah, si supiera cómo es las investigaciones en Europa. Bueno, también hay citas, pero hay hombres, grandes hombres que no han hecho citas y han cambiado el mundo haciendo esas investigaciones. Bueno, en fin, ya es burocracia dentro del mundo de la investigación. Ya bueno, ¿a qué viene el punto? Que las matemáticas no son tan exactas como te han dicho. Bajo ciertas circunstancias sí, pero en otras hay graves problemas con sus axiomas. Bueno, no, podemos predecir que una persona puede ingresar, sí, si la persona sabe la estructura del examen de admisión, si la persona sabe en qué cursos es fuerte y en qué cursos es débil, ¿no? Y tiene que afianzar en aquellos cursos que conoce poco, ¿no? Le es complicado. eh, si la persona sabe responder las preguntas, dándose un tiempo, porque hay un método de responder preguntas, ¿no? Empieza por la más fácil, luego termina en la más difícil, ¿no? Otros dicen, no, tienes que seguir la secuencia del 1 hasta el 100. No, 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 no. Bueno, eh, y previamente ya haces que la persona dé unos exámenes anteriores y de pronto sacas un promedio, entonces tú puedes decir, sabiendo cuál fue el puntaje anterior, tú puedes decir, ha ingresado o no. Cuando uno sabe que ha ingresado, ya vas a hacer ese trámite burocrático de dar un examen. Te va a sobrar tiempo todavía para revisar una y otra vez, ¿no? Te lo digo porque eso es lo que yo he hecho cuando ingresé a San Marcos, ¿ya? Claro, para eso claro, el conocimiento da poder, pues, ¿no? Ya bueno, pero avancemos, avancemos, ya, pero esa es la predicción científica. Utilizamos la estadística para poder predecir, ¿ya? Claro, hay quienes dicen la estadística no es parte de la matemática y hay quienes asumen que sí es parte de la matemática, pero usamos números. La aplicación, ¿no? Esto es propio de las ciencias prácticas, ya habíamos desarrollado esa parte ya, ¿no? Claro, el desarrollo de tecnologías para satisfacer, el desarrollo de tecnologías para satisfacer las necesidades humanas. Las necesidades no personales, sociales, las necesidades humanas. O sea que la ciencia tiene por objetivo generar bienestar al ser humano. Eso fueron uno de los principales presupuestos de la comunidad científica por primera vez organizada, ¿no? En la Real Sociedad de las Ciencias de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Newton era presidente de ellas, ¿no? O sea, los científicos se juntan y arman una estructura jurídica, ¿no? Propia de hombres de ciencia. Eh, bueno, profe, ¿y eso hay acá en el Perú? Sí hay, pero ya es otro tema ya, ¿no? No quiero amargarme también, pero sí existe. A ver, avancemos. Ah, bueno, para terminar la idea, lo que te quería decir que estas academias, ¿no? Estas sociedades científicas empiezan a desarrollar ciencia teniendo un objetivo, es parte del proyecto moderno, pues, ¿cuál es? Darle bienestar a la humanidad.
O sea, no es poca cosa hacer ciencia, ¿no? Darle bienestar a la humanidad significa transformarla. Claro, para bien, no como ahora, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Problemas ecológicos. Y hoy en día, pues a los jóvenes ya lamentablemente no se les forma para ser felices, lo cual implica hacer ciencia, ¿no? Sino para ganar dinero, ¿no? Los han mecanizado. Tienes que huir de esa forma, de ese condicionamiento social. Claro, para eso te van a servir las ciencias, pues. A ver, avancemos. Método científico. Tiene 4 pasos. Problema, tienes la hipótesis, que es la solución al problema o la respuesta al problema. La respuesta al problema, ¿cómo es eso? El problema científico se va a expresar en una pregunta y toda pregunta tiene que tener una respuesta, ¿no es cierto? Ya, esa respuesta, cuando es, llamémosla así, ¿no? Cuando es especulativa, se le llama hipótesis, ¿ya? O sea, es una respuesta momentánea, hay que saber si es o no es. Luego tienes la contrastación. ¿Qué cosa es? Es el poner a prueba tu hipótesis, porque la hipótesis es una respuesta momentánea. Entonces, ¿cómo sabes que es la respuesta correcta al problema, a la pregunta, ¿no? Que expresa el problema? ¿Cómo sabes? Bueno, hay que someterla a prueba. Ya, ese someter a prueba se llama contrastación. Una vez que has contrastado, vas a tener un resultado. Ese resultado lo tienes que comparar con la teoría vigente. A eso le llamamos análisis de datos. Y cumpliendo esas fases, podemos decir que tu investigación es rigurosa, entiéndase, es científica. ¿Por qué? Porque has utilizado estos 4 métodos. Pero estos cuatro pasos del método es la receta para conocer los fenómenos del mundo. Mira, si fuera así, ya tendríamos respuesta para todo. Pero lamentablemente no es así. No es una receta. Nuevamente te explico. Los filósofos, al ver las actividades de los científicos, han notado que todos los hombres que hacen ciencia de las diversas áreas cumplen estos 4 pasos. Probablemente, ¿no? Cuando esto lo he visto en el colegio, ¿ah? Llevaste el curso de biología, ¿no? Te enseñaron a hacer experimentos, te llevaron a un laboratorio, pequeño o grande, no lo sé, ¿no? Te llevaron a experimentar. Y la profesora te dijo, el método científico empieza por la observación. Y la observación es primero. Es más, hay textos que dicen que es primero en la observación. Y la respuesta sería sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí, porque solamente se da la observación cuando es una ciencia fáctica, es decir, el objeto se puede percibir por los sentidos. Pero en la matemática y lógica tú no puedes percibir nada, todo es racional, todo es mental. Entonces, ahí sus investigaciones no la hacen o no la inician con la observación, sino ya de frente con el problema. ¿Me entiendes? Entonces, estos 4 pasos son los puntos comunes o pasos comunes que tienen todas las ciencias. Cuando tú ingreses y estudies una ciencia, sea la que sea, verás que te enseñarán métodos particulares. Pero nuevamente, esos métodos particulares, de acuerdo a tu ciencia, no son la receta, pero sí son la garantía de que haces un trabajo riguroso. Y los trabajos rigurosos engendran conocimiento nuevo y tecnología nueva, dicho sea de paso. Bien, o sea, es indispensable el método, sí, pero ese método es flexible. De ahí que juegue mucho la creatividad de los hombres y mujeres que hacen ciencia, ¿ya? Y cuando hablamos de creatividad, esta se enriquece con el arte, la música, el teatro, ¿no? Recuerda que es la educación superior. Vas a ser un hombre y una mujer con un gran conocimiento que no la tienen otras personas, y más aún que estás en San Marcos. Aunque no lo creas, en San Marcos, cuando estés en el pregrado, vas a encontrar profesores que nada te va a hacer dudar que están en el nivel de profesores de Europa. Te lo digo porque he visto, pues ya he viajado también, ¿no? Sí, un nivel A1, sí. Bueno, en fin, avancemos. Eh, la ranita.
Newton y la evolución. ¿Tiene un motivo? Sí, pero desarrollemos antes que nos gane la hora, ¿ya? Una ley científica, ¿qué cosa es? Es una hipótesis confirmada. ¿Qué cosa era una hipótesis? Una hipótesis era una respuesta tentativa, un supuesto o una respuesta provisional a una pregunta que expresa un problema científico. Ya, muy bien. O un problema en términos generales. Pero cuando tú la has contrastado y ya se ha confirmado, entonces esa hipótesis confirmada se llama ley científica. Y esta ley, ¿cómo la encuentras en los libros? Como una proposición universal, entiéndase, una oración. Todos los cuerpos caen por acción de la gravedad, por ejemplo. ¿No es cierto? Ya, te he dado un ejemplo, claro, no muy riguroso, ¿no? Un físico me escucha y va a sonreír. Dice, no, eres muy elemental. Sí, pero es que de eso se trata, pues, de lo simple a lo complejo, ¿no? Ya bueno, ya es una proposición u oración universal afirmativa que revela una regularidad. Profe, ¿qué quiere decir una regularidad en ciencia? Ya, una regularidad es algo que siempre sucede, algo siempre pasa. Todos los cuerpos que levantas del piso, de la tierra, etcétera, los sueltas y caen, ¿no es cierto? Bien, ya, esa es una regularidad. ¿Y sabes cómo le llamamos a esta regularidad, a esas cosas que siempre pasan en la naturaleza? Le llamamos ley natural, ley natural. Y las leyes naturales, cuando pasan por el tamiz de la ciencia, se llama ley científica. Es decir, la base de la ley científica es la ley natural. Sí, yes, ari, da. Bueno, ejemplos, ¿no? Nos han puesto la ley de la gravedad, la ley de uso y el desuso, ¿no? Eh, sigamos avanzando. Si no puedo darte más ejemplos, ya a la hora, bueno, nos va a ganar. La teoría científica. Si la ley científica es una hipótesis confirmada, entiéndase una oración universal afirmativa, ojo, universal, también puedes decir general, ¿ah? También, sí, puedes decir también general. ¿Qué es una teoría científica? Es un conjunto de proposiciones generales. O sea, si la ley científica es una proposición universal o general, el conjunto de leyes es una teoría científica. Bajo este contexto o este texto propiamente, sí, ¿ya? Conjunto de proposiciones generales o universales. Sobre fenómenos de la realidad. Es sistemática y contrastable. Bueno, es redundante cuando hablamos de teoría científica, es de ser sistemática y contrastable. Toda teoría científica es sistemática y contrastable. Toda, ¿no? Claro, porque es científica, justamente, es su característica. A ver, avancemos. Ahí tienes, por ejemplo, la teoría de la relatividad, teoría de la evolución. Profe, a ver, otro ejemplo para ver que la teoría es una especie de sumatoria. No te digo que es una sumatoria, es una especie sumatoria. A ver, volvamos con la ley de la gravedad, ¿no? Tú sabes que la ley de la gravedad más la ley de acción y reacción más la ley de la dinámica, ¿no? La ley de la inercia, ya. ¿Qué cosa conforman? La teoría de la física clásica, así se llama, teoría de la física clásica. ¿La teoría de la relatividad tiene leyes? Sí, es un conjunto de leyes. Y la teoría de la evolución también, ¿no? Herencia y adaptación, aunque Darwin no habla propiamente de herencia, ¿no? Bueno, tampoco habla de evolución, ese término es de un filósofo. Lamarck sí habla de evolución. Bueno, avancemos, no me puedo, lamentablemente, nos falta pocos minutos. Ya, bueno, bueno. Epistemología, esto es un repaso, ¿no? Tenemos la etimología, la definición y la ciencia. Mira, solamente hemos abordado 3 puntos. Ah, un detalle, mira, nuestro cerebro cuando ve un orden, asimila la información más rápidamente. Es decir, de la memoria de corto plazo o memoria de trabajo, pasa a la de largo plazo. Y tú sabes qué sucede cuando una información, un conocimiento pasa a la memoria a largo plazo, ¿verdad? Nunca, nunca te olvidas. Nunca, ¿no? Bueno, al menos teóricamente sabemos eso. Ya la etimología, episteme, logos, tú ya sabes qué significa, ¿no? Definición, también disciplina que estudia la ciencia. Ya, ¿qué es la ciencia? Diremos, pues, conjunto de conocimientos científicos. ¿Qué es un conocimiento científico? Bueno, un conocimiento científico es aquel que se adquiere a través del método científico. Muy bien.
¿Y cuáles son las características del conocimiento científico? Y dirá, pues, objetivo, metódico, racional, fundamentado y regional. ¿Podrías decir particular? No, se presta a confusiones. El término tendrás que decir que es regional o parcial, no, regional. Ya, la clasificación de las ciencias tenemos dos clasificaciones. De acuerdo al objeto de estudio, son ciencias fácticas formales. De acuerdo a la función, tienes ciencias puras y aplicadas. Estamos. Las funciones de la ciencia, bueno, busca describir, explicar, predecir y aplicar. El método, bueno, 4 pasos 4, ¿no? Problema, hipótesis, contrastación y análisis de datos. Pero es el método general, nuevamente te repito, para que no te genere problemas más adelante. Ya, la ley es una hipótesis confirmada, entiéndase una proposición afirmativa, una proposición universal afirmativa, entiéndase una regularidad, una ley natural. Una ley científica es una ley natural. Claro, una ley natural tamizada, procesada por el método, ¿no? Ya. Teoría. ¿Qué es un conjunto de proposiciones generales? Entiéndase un conjunto de leyes. Bien, a ver. Esta primera pregunta. Ya quiero llegar rápido aquí para hacerte notar otras formas de responder preguntas de examen. ¿Ya? De repente ya las sabes, de repente no. Ya, pero hay que asegurarse. Dice, los conocimientos científicos tienen como función el orden tecnológico, perdón, en el orden tecnológico, cambio de anteojos, ya. Conocimiento científico tiene como función en el orden tecnológico permitir la innovación, la invención, el desarrollo y la mejora de técnicas y herramientas para resolver problemas técnicos tanto para las personas como la sociedad. Ya. Del enunciado se puede deducir que A, la predicción científica es una presentación de las propiedades de los fenómenos. B, la aplicación científica genera nuevas tecnologías para satisfacer necesidades. C, la descripción científica es es el conocimiento de las causas de las entidades o hechos. O D, la explicación científica deduce fenómenos nuevos de una hipótesis o ley científica. A ver, Estrella Rodríguez me dice, ¿será la B? Estás dudando. Imagínate que esta pregunta podría ser la que te dé el ingreso, ¿no? Y ya uno empieza a temblar frío. Ya, has hecho un cálculo, ¿no? Has visto los mínimos máximos y dice, ya, esta puede ser. Ya, bueno, ¿cómo estar segura? Si, descartando, claro, descartando. A ver, analicemos. Dice, la explicación científica, yo te he dicho que es la explicación científica, deduce fenómenos nuevos de una hipótesis o ley científica, se deduce de una explicación, se deduce. Ujú. A ver, la descripción, no está muy claro, ya seguimos. Descripción. La descripción científica es el conocimiento de las causas. ¿Conocimiento de causas? ¿Pero acaso el conocimiento de causas no era la explicación? Exacto. La explicación es el conocimiento de las causas, ¿ya? Es responder el porqué de algo, ¿no? De la explicación se deducen nuevos fenómenos de una hipótesis. eh, Podría ser, pero mira, acá nuestro enunciado dice, los conocimientos científicos tienen como función en el orden tecnológico. Cuando hablamos de tecnología, ¿qué estamos hablando? De conocimiento aplicado. Y acá dice, para resolver problemas de las personas y de la sociedad, entiéndase, exacto, genera bienestar. Ya, sigamos analizando. Entonces, la C no puede ser, porque la C, la descripción, no es señalar causas. A ver, hagamos la predicción científica, es la presentación de las propiedades. No, presentación de propiedades es hacer una narrativa, es hacer eh, claro, es señalar propiedades, características, ¿no? La predicción es señalar características, no. Eso no es predicción. Presentar las propiedades o señalar características es la descripción, o sea, no puede ser la A tampoco. Te queda la... Ah, sí, ya. Bueno, claro, la respuesta correcta, no lo dudes, la respuesta correcta es la alternativa B, es la alternativa correcta. Genera nuevas tecnologías para satisfacer necesidades, ¿no? Bueno.
Lamentablemente, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? Eh, está cargando aquí, por favor. Tomen la, tomen la, claro, una captura de pantalla, ¿no? Oh, 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 no te vayas, no te vayas. Ya ahí. Tomen una captura de pantalla. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo virtual a todos y a todas. Hagan el bien sin mirar a quién, ¿ya? Y nos vemos.